Ella, como todos ustedes conocen, trabaja en el Hospital Almenara y en laboratorios AS asociados, y es una patóloga altamente reconocida a nivel nacional e internacional, y que tenemos el privilegio de tenerla en nuestra clase. Y bueno, sin más preámbulo, quiero invitar a la doctora para que pueda compartir con ustedes su clase. Bienvenida, doctora Sumire. Doctora Sumire. Muchísimas gracias por la invitación para compartir un poco la experiencia en este capítulo tan importante de las glomerulopatías. La nefropatología, pues es un área muy apasionante y siempre para mí es una oportunidad para invitar a quienes me ven y me escuchan para que le pudiéramos dar toda esa pasión que nos da, que nos inspira este capítulo. Muy bien. Estos patrones histológicos de la enfermedad glomerular en realidad es casi como si habláramos de prácticamente de toda la nefropatología. Entonces, hace 2 años se hizo un curso, ¿no?, de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología con la Sociedad Internacional de Nefrología sobre justo enfermedades glomerulares. Gran parte de los slides que ustedes van a ver son efectivamente con autorización tanto del doctor Renke, que es el que habló sobre este capítulo, como la doctora Ávila. Vamos a hacer la definición de términos. ¿Qué cosa es una glomerulopatía o una glomerulonefritis? Es un conjunto de enfermedades que se caracterizan por pérdida de las funciones normales del glomérulo. ¿Cuáles son las funciones normales? En primer lugar, mantener la filtración glomerular adecuada, es decir, que se puedan reabsorber los elementos que sean necesarios para que podamos subsistir y se puedan eliminar a través de la orina aquellos que no nos sirven. Evitar, por consiguiente, en segundo lugar, evitar que se pierdan elementos formes y macromoléculas que son necesarias para la vida del individuo. Entonces, estamos viendo aquí un glomérulo, que es la parte muy importante y principal, ¿no?, que tenemos en el tejido renal. Esta es la tinción compás y esto es lo normal que debemos ver. ¿Cómo hacemos el diagnóstico los anatomopatólogos y ustedes los nefrólogos también? Lo que hacemos es como lo que se hace en medicina, por comparación. Si a nosotros nos dicen, este paciente tiene la presión de 140/90 y este otro tiene la presión arterial de 180/120, nosotros para decir si es hipertenso o no, dependiendo de cuántas oportunidades tomamos la presión, comparamos con un nivel basal. Entonces, eso es lo que hacemos los anatomopatólogos, exactamente igual. Solo que desarrollamos además la habilidad de poder desarrollar una memoria visual, y no solo eso, sino poder interpretar qué es lo que está pasando, qué nos está queriendo decir la biopsia del paciente. La biopsia es como un libro abierto, entonces tenemos que buscar en los detalles qué cosa nos está diciendo la biopsia de ese paciente. Este es un glomérulo normal, la tinción compás, que tiñe la membrana basal, la matriz mesangial. Aquí tenemos las asas de los capilares, por aquí circulará la sangre que viene a través de la arteriola aferente, y por consiguiente el ultrafiltrado sandral espacio de Bowman. Aquí tenemos la cápsula de Bowman, la membrana basal, las células parietales, y estas células que ustedes ven con un núcleo un poco más claro y un citoplasma pálido, son los podocitos. Y las células que están hacia adentro, esta es una célula mesangial, por ejemplo, mesangial, y esta un endocapilar. Esto que vemos con la óptica, muchísimas veces más amplificado, vemos en la microscopía electrónica. Entonces, esta membrana basal será la barrera que impida que se pierdan elementos formes y macromoléculas. Esta barrera está conformada por células endoteliales que en la óptica las vemos diferentes, la membrana basal que tiene la lámina densa hacia el medio, la rara interna y la rara externa en los extremos, y los podocitos que estamos viendo en la óptica. En la electrónica veremos los procesos podocitarios y definitivamente el diafragma de hendidura. Entonces, lo que vemos en la óptica vamos a ver también en la electrónica, veremos también en la inmunofluorescencia.
Y para el diagnóstico en las enfermedades glomerulares, tenemos que integrar los tres aspectos, o sea, la óptica, la inmunofluorescencia y la microscopía electrónica. ¿No? Es la trípode importante para poder llegar al diagnóstico. Muy bien, entonces, ¿cómo ven ustedes al patólogo y cómo los vemos a ustedes, nosotros patólogos, a los nefrólogos? Dentro de todos los síndromes que tienen, ustedes tienen dos síndromes bien grandes, el nefrótico y el nefrítico. Este es un glomérulo, el esquema de un glomérulo normal. Aquí está el polo vascular, una de ellas la arteriola aferente, que se ramificará en capilares. Y la otra, una vez que sale toda la circulación, saldrá la sangre a través de la arteriola eferente. Aquí tenemos el polo urinario, por donde se va a ir el ultrafiltrado. Entonces, uno de estos capilares, estamos viendo acá, la parte de la membrana basal, ¿no? Del capilar. Ya hemos hablado de esta parte. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa en el síndrome nefrótico? Ya sabemos que tiene que haber una proteinuria más de 3,5 gramos. En 24 horas estamos hablando del adulto. En el niño tiene otros valores, pero igual, un síndrome nefrótico. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Dónde está la lesión? ¿Qué esperamos ver en la biopsia? Entonces, esto es lo que vamos a ver. Generalmente, glomérulos normales, no va a haber células inflamatorias porque la lesión está en esta barrera de filtración. Es decir, que pasarán las proteínas al espacio urinario porque hay lesión de los procesos podocitarios. Entonces, si nosotros vemos una biopsia como esta, donde el glomérulo no tiene más células de las que debe tener, entonces lo más probable es que sea que el paciente tenga un síndrome nefrótico. Puede ser que solo tenga proteinuria sin que llegue a ser síndrome nefrótico. Entonces, la pérdida de proteínas traerá como consecuencia otras cosas que ustedes saben, ¿no? La hipoalbuminemia. Habrá un incremento de la síntesis de proteínas, tratando de compensar eso a través del hígado. Habrá una hipertrigliceridemia, una hipercolesterolemia para hacer finalmente el síndrome nefrótico. Entonces, tengo dos cosas. Un síndrome nefrótico donde la alteración está en la barrera de filtración. Pero tengo además otros casos donde ya voy a ver en la biopsia células inflamatorias. Y esta va a ser la respuesta a antígenos que se presenten o sustancias extrañas que traerá como consecuencia, anticuerpos que se vayan formando complejos antígeno-anticuerpo. Habrá una gran cantidad de células inflamatorias que dañarán el endotelio del capilar glomerular. Se rompe ese endotelio, va a haber migración, lesión. Entonces vamos a tener células inflamatorias y eso es lo que va a eliminarse por la orina. Entonces, si nosotros tenemos un síndrome nefrítico, lo más probable es que en la biopsia esperemos encontrar esto. Si comparamos con el glomérulo de la izquierda, en este glomérulo hay más células de las que debe haber. Entonces, para poder nosotros empezar la interpretación y el estudio de la biopsia renal, lo que hacemos es una cosa, tomar en cuenta un solo parámetro. ¿Es normal o no es normal el glomérulo que estamos viendo o los glomérulos que estamos viendo? ¿Hay más células de las que debe haber? ¿Qué tipo de células? Entonces, podemos nosotros, los patólogos lo vemos así. Las principales indicaciones, bueno, ustedes ya saben las indicaciones de la biopsia renal, pero va a ser, generalmente vamos a tener estos dos dilemas, o es síndrome nefrótico o nefrítico. ¿Y qué pasó? ¿Son lesiones activas o qué son? Entonces aquí se va a desencadenar toda una respuesta inflamatoria con activación del complemento. Por consiguiente, estos pacientes tendrán consumo de complemento. Muy bien. Entonces, si nosotros hablamos de glomerulopatía o glomerulonefritis, en realidad es lo mismo. Ya hemos dicho que se basa nuestro diagnóstico en los tres pilares, aquí para darle al centro, el bull, ¿no? Tenemos la microscopía óptica, la inmunofluorescencia y la microscopía electrónica. Entonces, una biopsia renal es la oportunidad que tenemos para hacer una correlación clínico-patológica y poder llegar al diagnóstico. Es decir, que la sola imagen no me va a dar el diagnóstico. Tengo que saber qué cosas más tiene el paciente. No porque el patólogo acomode, sino por qué cosas la biopsia nos está diciendo
y cuáles de esas alteraciones morfológicas o histológicas tienen traducción clínica o no, y qué debo buscar, qué debo preguntar. Entonces, el éxito en el diagnóstico de la biopsia depende de 4 factores. Uno de ellos es que la biopsia sea representativa. ¿Y cuándo es una biopsia representativa? ¿Cuántos glomérulos debe tener? Pues no hay consenso sobre eso. Depende si la lesión es focal o difusa. Focal, es decir, que afecte a menos del 50% de los glomérulos, y difusa, que afecte a más del 50% de los glomérulos. Entonces, hay enfermedades en las cuales, por ejemplo, una membranosa, con un solo glomérulo, nosotros podremos hacer el diagnóstico. Pero un glomérulo es un patrón morfológico de glomerulosclerosis focal y segmentaria, a veces hasta 30 glomérulos, y no encontramos el que tenga lesión. Entonces, es un contexto de ver además la electrónica, de ver además la inmunofluorescencia. ¿Qué aguja es la mejor? ¿No? La 16, pues es una aguja que puede servirnos, y hay trabajos ya que hablan sobre eso, que puede tener la mejor cantidad de tejido. ¿Qué hacer una vez que uno saca el tejido? Pues ponerlo inmediatamente en un medio de transporte, llevar al laboratorio de anatomía patológica, y si no hay la posibilidad de un fin de semana, ponerlo en formol macerado en la puerta de la refrigeradora, y va a ser una de las buenas formas. Además, si nosotros tenemos el tejido en parafina, de ese tejido en parafina podemos procesar la inmunofluorescencia, como lo que estamos haciendo ahora en estos tiempos de COVID. E incluso de ese bloque de parafina se puede procesar la electrónica. Es cierto que habrá algunos cambios, sobre todo en la membrana, ¿no? En la estructura de la membrana, pero que sí nos va a dar en general el diagnóstico. Entonces, para la electrónica, glutaraaldehído, y bueno, para la inmunofluorescencia, pues así, ¿no? En PBS se separa un fragmento para viendo, constatando primero que la biopsia sea adecuada. Eso se puede hacer en un microscopio de luz, ¿no? Ver nada más dónde están los ovillos glomerulares, poder ver y separar para la inmunofluorescencia, y la otra parte fijarla en formol para que pueda ir a la parafina. El procesamiento óptimo del tejido depende del laboratorio de anatomía patológica. Es decir, que quien procesa la muestra tiene que ser un tecnólogo entrenado. El corte debe ser el adecuado, el grosor adecuado, la tinción adecuada, porque los patólogos utilizamos una serie de herramientas, que es la histoquímica, que vamos a utilizar, por ejemplo, PAS, la tinción con la que les mostré, Masón, la de plata. Podemos utilizar también la inmunistoquímica, ¿no? En casos que se requiera, y la inmunofluorescencia definitivamente, como ya sabemos. El patólogo también tiene que ser entrenado, puesto que es un capítulo, en realidad es una subespecialidad de la patología. Y debe haber definitivamente un correlato clínico patológico. Entonces, ¿cuáles son los patrones estructurales básicos de las glomerulopatías? Esta lista de 10 enfermedades, ¿no? Ustedes pueden leer ahí la enfermedad de cambios mínimos, la glomerulosclerosis focal y segmentaria, y la glomerulonefritis membranosa. Entonces, estos tendrán al final, los que no tienen hipercelularidad o incremento de células, serán lo que se denomina ahora las podocitopatías. Y luego vamos a tener aquellas en las que sí hay proliferación. Entonces, puede ser que solo proliferen las células del mesangio, una proliferativa mesangial. Si hay proliferación en las células, más células de las que debe haber en el mesangio, y hay compromiso además de las asas capilares, un engrosamiento segmentario, se llamará membrano proliferativo. Si hay hipercélulas, o sea, más células, pues si hay células en el espacio de Bowman, que no debe haber normalmente, entonces será una glomerulonefritis con crecientes células. Y todas las demás van a llamarse así: proliferativa difuso, membrano proliferativa. Esta es una proliferativa extracapilar, porque las crecientes proliferaciones de células fuera de los capilares. La glomerulonefritis proliferativa focal y necrotizante, o sea, menos del 50% con necrosis. Proliferativa mesangial, que solo las células mesangiales, con el mesangio se ve mayor cantidad de células, las asas capilares están normales, y anomalías de la membrana basal y la glomerulosclerosis focal y global. Entonces, aquí tenemos una biopsia en la que el glomérulo es la tinción con PAS, es bastante normal, no hay mayor alteración, una leve dilatación de los túbulos, y la inmunofluorescencia con la IgG, un depósito granular muy fino,
Y mire lo que se encuentra en la microscopía electrónica, una fusión podocitaria, o mal llamada ¿no? Una injuria podocitaria, ¿no? Difusa, más del 80%, y una degeneración microvenosa. Y miren cómo los podocitos, en realidad más que fusión, y eso hacían también mención en el curso ese, hay una esfacelación, cómo se desprende, hay una especie de burbuja y se desprende de la membrana basal. Entonces, este es un caso de una glomerulopatía por cambios mínimos, porque en la óptica hemos visto que no tiene nada, y está la electrónica y la inmunofluorescencia también nos está ayudando. Entonces, ahora, ¿cuáles son las condiciones asociadas a esta glomerulopatía por cambios mínimos? ¿Qué cosa puede ser? Pues toda esta lista que ustedes tienen. Glomerulopatía por cambios mínimos idiopática, los síndromes hereditarios y congénitos, las formas secundarias de la enfermedad por cambios mínimos, por ejemplo, aquellas que están asociadas a AINES, antibióticos, que puedan o no tener nefritis intersticial aguda, las neoplasias como la enfermedad de Hodgkin y otras condiciones linfoproliferativas, las leucemias, ¿no? Leucemia linfocítica crónica, puede estar asociada a inmunizaciones y picadura de insectos. También puede tratarse de una podocitopatía difusa lúpica, un estadio precoz de la nefropatía asociada al VIH también, y de la glomerulopatía colapsante idiopática. Al inicio se ve así. Una coexistencia de enfermedades de cambios mínimos con nefropatía por IgA, diabetes mellitus u otras glomerulopatías primarias. Es decir, que si un paciente con diabetes, no debemos asumir enteramente que el compromiso renal solo sea por la nefropatía diabética. Puede haber otras condiciones asociadas. Entonces, este es un trabajo que hace el doctor Chris que muestra, ¿no? ¿Cómo es la respuesta podocitaria a la injuria o al daño celular? Este es el podocito normal, aquí están las asas capilares, ¿no? ¿Y qué pasa cuando hay una injuria? Cambia el cuerpo del podocito, ¿no? Hay una atenuación, miren. Se altera además la autofagia, los lisosomas. Hay una transformación microvellosa del citoplasma del podocito. Y hay una especie de burbujas y desprendimiento. Burbujas y desprendimiento aquí de los podocitos. Igualmente, ¿no? Va a haber una esfacelación de los procesos podocitarios. Esa es la respuesta del podocito en la regresión celular. Entonces, además existen las podocitopatías difusas adquiridas. La podocitopatía difusa con cambios mínimos, enfermedad por cambios mínimos, la esclerosis focal y sedentaria idiopática o primaria, es decir, la podocitopatía difusa con esclerosis focal y segmentaria, la glomerulopatía colapsante activa en los pacientes con la apolipoproteína 1, con ancestros africanos, y la nefropatía membranosa. Ahora, nosotros sabemos que la glomerulosclerosis focal y segmentaria, pues de la clasificación de Columbia, hacen esta clasificación, ¿no? La sin especificación, la variante celular, la hipercelularidad mesangial difusa, la colapsante, la lesión de punta, y también dentro de esta está la nefropatía por C1. Entonces, estas son las variantes y nos dan los criterios histológicos, cómo poder clasificar. Entonces, aquí nos dice cuántos glomérulos deben tener. En la celular, por lo menos un glomérulo con celularidad hipercelular endocapilar, que ocluye la luz, el capilar con o sin células espumosas y cariorreces. En la periliar, al menos un glomérulo con hialinosis periliar con o sin esclerosis, pero que más del 50% de los glomérulos con lesiones segmentarias deben tener esclerosis o hialinosis periliar. La de punta, un solo glomérulo, y la colapsante, un solo glomérulo. ¿Qué nos están diciendo? Que en la patología renal es sumamente importante, y así empezamos nuestra lectura, contar los glomérulos. Entonces tenemos que ver, contar cuántos glomérulos hay. ¿Estos glomérulos son normales? Si no son normales, ¿qué porcentaje de ellos, cuántos tienen la lesión? Entonces es sumamente importante contar. Por eso yo siempre les bromeo, ¿no? Si sabemos contar del 1 al 20, del 1 al 10, pues tenemos gran parte de nuestra respuesta. Y aquí está nada más para ver el esquema que ustedes ya conocen, ¿no? De punta, periliar, la celular y la colapsante y sin especificación. Esta es algo que ahora estamos hablando mucho en estos tiempos, asociada al SARS-CoV-2. Bueno, las formas de glomerulosclerosis focal segmentaria es un trabajo de Estados Unidos. Pues miren, la forma genética es casi nada, la primaria un montón, no se sabe por qué, los que tienen el gen de la apolipoproteína, y la forma adaptativa, que es bastante.
por virus también, medicación y toxinas, más pequeño, ¿no? Entonces, una vez que el patólogo responde que es un patrón morfológico de glomerulosclerosis focal segmentaria, no se acaba ahí. O sea, puede ser en formas, puede ser una forma adaptativa. Entonces, eso es lo que tenemos que llegar. La glomerulosclerosis focal segmentaria de nosotros, la idiopático primaria, es una positopatía difusa con esclerosis focal segmentaria. En cambio, la secundaria o adaptativa, esas son las formas que tenemos, ¿no? Es otra forma. La glomerulosclerosis cicatricial, por ejemplo, en los pacientes con lupus, que después de la terapia hacen cicatriz. Y la forma familiar hereditaria. Todos estos tienen una forma que es una glomerulosclerosis focal, o sea, menos del 50% de los glomérulos tienen la lesión cicatricial y de esos glomérulos, menos del 50%, o sea, una parte del glomérulo está comprometida. ¿Qué cosa que habla de ese compromiso? Aquí hace mención, hay una obliteración de la luz del capilar, es decir, hay un colapso y se va a estimular la síntesis de la matriz extracelular para que haya la cicatriz. O sea, que puede haber por muchas causas, como estas, las 4 mencionadas, que nosotros tengamos un patrón morfológico. Es decir, que, repito, decir glomerulosclerosis focal segmentaria no es que termine el diagnóstico. Tenemos que tratar de ver cuál es la causa. Aquí tenemos un glomérulo con la tensión de paz y miren, aquí está la esclerosis. El glomérulo debe ser así con luces capilares patentes o abiertas para que circule por ahí la sangre, por aquí circula la sangre. Entonces, este es un área de cicatriz, de esclerosis. Esta es la biopsia de un paciente con una proteinuria bastante importante. Aquí está el polo urinario, miren, y tenemos la herniación del penacho glomerular, estas células espumosas, es una lesión de punta. Y en la inmunofluorescencia, como esta no es una enfermedad por inmunocomplejo, sino el problema es de la barrera de filtración de los podocitos, el daño podocitario. Entonces, podemos encontrar IgM, como en este caso, pero es solo por atrapamiento. No quiere decir que la inmunofluorescencia, si es que ya tenemos nosotros la óptica, no es que vamos a buscar depósitos inmunes, por ejemplo, a menos que sea, por ejemplo, una glomerulopatía por IgA y que estemos viendo la lesión cicatricial. Entonces, estamos viendo aquí en la electrónica los glomérulos, aquí están las luces de los capilares, los hematíes, y desde este aumento ya vemos que hay un borramiento de los procesos pericelares. Aquí está la cicatriz, o sea, la esclerosis, ¿no? Aquí están los cuerpos podocitarios, del podocito, perdón, y aquí tenemos una posición, está encima, y ya no están los procesos podocitarios, una degeneración microvellosa. Para comparar, mire, esto es lo normal, ahí está la membrana, la célula endotelial y los procesos podocitarios. Aquí, desde lejos, vemos esta, ¿no? La degeneración microvellosa que hemos visto que es una forma de responder o de alterarse, el podocito pierde su citoarquitectura y hay áreas donde ya no vemos los procesos podocitarios, como este y este. Este es el mesanco. Entonces, tenemos el patrón de glomerulosclerosis focal y segmental. Existen otras razones también. Por ejemplo, una pielonefritis crónica va a producir lo mismo. Miren, hay una tiroidización de los túbulos, parece tiroides, un infiltrado inflamatorio importante. Y aquí vemos glomérulos globalmente esclerosados y este que tiene esclerosis. Entonces, por ejemplo, la nefropatía por reflujo también nos produce un infiltrado inflamatorio intersticial importante. Miren aquí la esclerosis segmentaria de este glomérulo y aquí estamos viendo mayor aumento. Entonces, esta es una glomerulosclerosis focal segmentaria, pero de tipo adaptativa. Nuevamente en la electrónica vemos lo mismo. Buscamos siempre los procesos podocitarios. Aquí tenemos que hay un borramiento de los procesos podocitarios. Ahora, la forma, es importante tomar en cuenta que la glomerulosclerosis focal segmentaria es secundaria a las alteraciones funcionales y estructurales. ¿Qué significa esto? Condiciones con pérdida inicial de nefrones. Por ejemplo, en la agenesia renal unilateral, la hipoplasia segmentaria y la oligomeganefronia, o sea, pocos glomérulos pero grandes. La displasia renal unilateral de enfermedades quísticas, la nefropatía por reflujo que hemos visto, la pielonefritis crónica, la nefropatía por abuso de analgésicos, enfermedades intersticiales, otras glomerulopatías primarias, la necrosis cortical, ¿no? El SHUT,
la preeclampsia severa, la nefropatía asociada a las hemoglobinopatías, enfermedad por enfermedades, embolias atromatosas, esclerosis arterial y arteriolar y otras vasculopatías, hipertensión renovascular, ¿no? En el caso del trasplante renal, cuando hay un donante pediátrico en receptor adulto, glomerulosclerosis focal segmentaria familiar. Miren todas las condiciones que hay. Ahora, lo otro que tomamos en cuenta también, aquellas en las que no hay pérdida inicial de nefronas. Por ejemplo, la nefropatía diabética, la disautonomía familiar, la nefropatía asociada a la obesidad mórbida, con o sin apnea del sueño asociada al síndrome metabólico. Por ejemplo, estos casos nosotros tenemos en nuestros conversatorios, hemos visto pacientes, ¿no? Hace unos 10 años más o menos empezaron los primeros casos, ¿no? De glomerulosclerosis focal segmentaria de tipo adaptativa, ¿no? Asociada a síndrome metabólico, enfermedad por almacenamiento de glucógeno. Fíjense todas las causas que podemos tener. Entonces, el tipo de colágeno es el mismo, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Cómo nos ayuda la electrónica, por ejemplo? En la idiopática tenemos un borramiento difuso, mientras que en la adaptativa no. Hay un borramiento segmentario de los procesos pericelares. Entonces, la electrónica nos ayuda a decir si es una idiopática o es una adaptativa. Ahí está lo mismo, porque en la óptica vamos a ver lo mismo. Entonces, ¿puede haber también esclerosis focal segmentaria secundaria, cicatrización? Sí, hemos dicho eso, ¿no? En las lesiones crónicas de una glomerulonefritis focal y necrotizante, por ejemplo, o post-terapia, va a quedar la secuela, la cicatriz. En el caso de la nefropatía polígea, la púrpura de Henoch-Schönlein, todas las vasculitis, por ejemplo, poliangitis, otras formas de glomerulonefritis rápidamente progresivas también. Aquellas que también las glomerulonefritis focales por complejos inmunes, ¿no? La nefropatía por lupus. Después de la terapia vamos a ver un patrón de glomerulosclerosis focal segmentaria. Y entonces, esa, por ejemplo, va a ser una clase 3. Entonces, a veces ese es un problema porque dicen, no, pero glomerulosclerosis focal segmentaria no está en la clasificación de lupus. Sí, pues, pero ese es el patrón que estamos viendo porque es un patrón en relación a cicatriz, así, un patrón cicatricial. En las postinfecciosas también, ¿no? Ya una vez que pasó todo el evento, podemos tener eso como una secuela. Tenemos otro grupo grande, las policitopatías genéticas, la glomerulosclerosis focal segmentaria familiar, miren, asociadas a todas estas alteraciones. Tenemos también igualmente, por defecto de la CTN4, la policitopatía genética con daño focal. Mire cómo se ve la degeneración microvellosa y ese borramiento de los procesos porositarios. Aquí hay un daño podocitario difuso, un síndrome genético nefrótico congénito tipo Phoenix, por ejemplo. Miren, en la óptica no se ve mayor cosa, aquí están los podocitos, ¿no? Algo hipertróficos. Pero miren cómo se ve en la microscopía electrónica, un borramiento difuso. Igual, esta es una podocitopatía genética con daño podocitario variable en síndrome de Dennis-Drass, por ejemplo, un daño podocitario, igualito, una lesión, compromiso difuso, miren, un borramiento difuso. Una esclerosis mesangial difusa, o sea, más del 50% tiene, y puede haber también un patrón de glomerulosclerosis focal segmentaria. Definitivamente, miren, si uno, por ejemplo, puede ver esto y pues un patólogo puede decir, me parece una colapsante, ¿no? Una colapsante con algo de hipercelularidad, etc. O sea, ahí es definitiva la microscopía electrónica, la clínica también, cómo es la historia del paciente. En general, el concepto de positopatía podemos decir que puede haber dos formas. En un síndrome nefrótico, lo que tenemos será un daño difuso. En cambio, una proteína aislada será un daño focal. Puede ser a su vez un daño adquirido o un daño genético. Daño adquirido por cambios mínimos, la glomerulosclerosis focal segmentaria primaria o idiopática, la colapsante activa, la nefropatía membranosa. Un daño genético, ya hemos visto nosotros, tipo congénito, tipo Phoenix, el síndrome nefrótico que es resistente a los esteroides, cuando hay alteración en la podocina, el síndrome de Dennis-Drass, la alteración está en el BWT1, y está la colapsante activa en pacientes con ancestros africanos, ¿no? la alteración que hay en la polipoproteinoma. En cambio, la proteinuria aislada, en daño focal, podemos tener, está en relación a la enfermedad, pero a la glomerulosclerosis focal segmentaria secundaria o adaptativa, en la nefropatía diabética, en la colapsante inactiva, es decir, que ya solo vemos las sinequias, las adherencias, las glomerulopatías primarias, las nefritis intersticiales y vasculopatías con daño crónico. En el daño genético igualito, ¿no? Cuando hay una proteinuria aislada podemos pensar en todas estas alteraciones.
Igual va a ser en la colapsante inactiva en paciente con sexo africano. Este cuadro me parece sumamente importante, ¿no? Entonces, con la microscopía electrónica, nosotros podemos ver, ubicar si hay un síndrome nefrótico o si es una proteinuria aislada. Y además tratar de encontrar cuál es, ¿no?, la lesión. Y otra podocitopatía es esta, ¿no?, la que estamos viendo el esquema. Este es una lesión capilar, ¿no? Aquí está la célula endotelial, la membrana basal, las células epiteliales, anticuerpos, y aquí tenemos antígenos, ¿no? Y definitivamente se van a formar los complejos inmunes. ¿Y qué cosa va a producir? Este es el glomérulo normal. Acá vamos a tener este depósito de estos complejos inmunes y tendremos la glomerulopatía membranosa. Es decir, va a haber un engrosamiento global y difuso de las asas capilares. Y se utilizan también todas las tinciones histoquímicas. Esta es la tinción con plata. Entonces, todos estos espacios vacíos que ustedes están viendo es el lugar que está ocupado por los depósitos inmunes. Entonces, ahí tenemos la interposición mesangial que hace como una especie de pestañas. Ahora, la membranosa tiene estadios. En el estadio 1, en la óptica prácticamente no se ve nada, sino solo en la inmunofluorescencia. Mira acá un podocito con el citoplasma todo vacuolado, ¿no? Aquí están los podocitos, una hiperplasia, hipertrofia de podocitos que están comiendo las proteínas. Aquí estamos viendo un caso de un paciente con una proteinuria importante. Y miren dónde están los depósitos inmunes subepiteliales. Están los podocitos ahí debajo, pequeños todavía. Este es más grande. ¿Y cómo distinguir si es primaria o secundaria la membranosa? Pues esto ha revolucionado el uso de la placa 2R en la inmunofluorescencia. Nosotros en nuestro país no tenemos inmunofluorescencia ni inmunistoquímica, utilizamos la IgG4. Ahí está, en la inmunistoquímica que también se hace, el receptor de la fosfolipasa 2, ¿no? Está marcando las asas capilares, entonces eso nos ayudará a determinar si es una primaria o secundaria la membranosa. Sin embargo, todavía pues hay casos en que no es definitivo, incluso dosando en el suero, etcétera, y siempre hay que tratar de buscar, ¿no?, la causa específica, ¿no? ¿A qué puede estar asociada la glomerulopatía membranosa? Igual, enfermedades infecciosas también, a fármacos, puede ser paraneoplásica. En el hospital hemos visto asociado a neoplasias de tiroides, un carcinoma papilar, ¿no? Listo. Entonces acá es un artículo que hace en España. En los actuales análisis de sensibilidad y especificidad muestra que los anticuerpos antiplados R son detectados en el 70% de los casos de las primarias y no se detecta en las secundarias. Entonces hay otros casos que todavía irá investigándose, y cuanto más se conozca de la fisiopatología se podrá ver la terapia. Entonces hemos visto nosotros aquellas donde no hay más células de las que debe haber. Ahora vamos a ver estas que sí tienen más. Ahora sí, gracias. Entonces es una clasificación antigua, la idiopática, la tipo 1, la de tipo 2 y tipo 3. Está depósitos supraendoteliales, depósitos densos, y la de tipo 3 con disrupción de la membrana basal, variante Streiff-Anders, y con depósitos subepiteliales, la variante Woodcock. Entonces, esto se clasificaba de esa forma. Sin embargo, hay todo un enfoque y un movimiento mundial para poder
leer las biopsias en las cuales hay mayor número de células que está en el consenso de la clínica Mayo y yo les sugiero que puedan ustedes revisar. Entonces, cómo se contesta y cómo se enfoca ahora ha cambiado. Se trata de unificar. ¿Para qué? Para poder hacer estudios de comparación y que también pueda servir la terapia al paciente y que se puedan tomar decisiones terapéuticas que, digamos, puedan beneficiar más, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el patrón de membrana proliferativa pues puede ser por muchas cosas. O sea, puede ser infecciosa, sí, por autoinmunidad, sí, por depósito de paraproteínas, también, por depósitos densos o por C3, también, la microangiopatía trombótica, la angiopatía trombótica, también. Entonces, no nos dice nada solo decir patrón membrana proliferativa, pero si nosotros decimos, de acuerdo a los hallazgos en la inmunofluorescencia, por ejemplo, que es una enfermedad por depósito de inmunoglobulinas, cambia. Y si decimos que es una enfermedad por depósito de C3, cambia el enfoque. Entonces, por eso es que en el movimiento de la clínica Mayo es importante que ustedes lo revisen, pero como estos son hallazgos, o sea, patrones morfológicos, por eso los estamos revisando. Entonces, ¿cuáles son los cambios estructurales? En el patrón membrana proliferativo va a haber aumento del número de células. Donde, como hemos visto al inicio, dentro del ovillo capilar. Puede ser intracapilar, o sea, dentro de las luces de los capilares, o puede ser mesangial, porque justamente se está produciendo ese tipo de respuesta. Principalmente, ¿qué células? Las células mononucleares. ¿Qué cosa va a haber además asociada? Hasta ahí nosotros diríamos que el patrón proliferativo, ahora, membrano, ¿qué pasa? Hay un engrosamiento de la pared del capilar. ¿Por qué? Porque hemos dicho nosotros que es un ciclo, ¿no?, de daño, remodelamiento, cicatrización. Entonces se produce una remodelación de la pared capilar y por eso se ven los dobles contornos. Ahí está lo mismo, lo que estamos viendo, ¿no? Aquí están los dobles contornos con la tensión de paz y estamos viendo además en la microscopía electrónica, expansión del espacio subendotelial, hay depósitos, ¿no?, proteicos o detritos, interposición, entrapamiento y producciones celulares, fragmentación de las células endoteliales y formación de una nueva membrana basal por este endotelio que es desplazado. Por eso vemos eso en la. Entonces ya hemos visto que hipercelularidad e engrosamiento. ¿Qué condiciones están asociadas con este patrón? Enfermedades por complejos inmunes, lupus, por ejemplo, defectos en las proteínas reguladoras del complemento para proteinemias y angiopatías trombóticas, lo mismo que hemos mostrado en este cuadro, y por qué ante un mismo patrón, ¿no?, morfológico, que es el patrón membrano proliferativo, la etiología puede ser diversa. Entonces, como por la formación de complejos supraendoteliales y mesangiales es por entrampamiento de complejos inmunes circulantes, ¿no?, pero puede ser también por antígenos endógenos o exógenos localizados en la lámina rara interna de la pared capilar, es decir, formación in situ de complejos inmunes y con participación de anticuerpos circulantes. O sea, pueden venir todos los complejos inmunes, o se pueden formar, se puede atrapar estos, porque están circulando, o sea, son parte de la circulación, por ejemplo, como un lupus, vienen, ¿no?, por la circulación, pero también se forman in situ. Bueno, enfermedad por complejos inmunes, pues ahí tenemos muchas infecciones crónicas, por ejemplo, las virales, dentro de esas hepatitis B, C, en nuestro medio la hepatitis C, por ejemplo, bacterianas, endocarditis, los ventrículos atriales, los abscesos viscerales. Lepra no lo he visto, meningitis meningocócica tampoco, protozoarios, malaria, esquistosomiasis, otras infecciones, ¿no? Leishmaniasis, estrongiloidiasis, enfermedades autoinmunes, por ejemplo, el LES, síndrome de Sjögren, ¿no?, el LES por drogas, también la artritis reumatoide y deficiencias hereditarias del complemento en enfermedad por sepsis. Siempre vamos a recalcar cuál es el cambio estructural, la hipercelularidad y el engrosamiento de la pared capilar, los dobles contornos. Las condiciones asociadas con este patrón son entonces, en resumen, enfermedades por complejos inmunes. Ahora veremos, hemos visto acabamos de hablar, los defectos en las proteínas reguladoras del complemento, ¿no?, signos cardinales de la disfunción glomerular, proteinuria y hematuria, inflamación por complejos inmunes y activación del complemento por la vía clásica. Puede ser activación del complemento por la vía alterna, inflamación por citotoxicidad celular, anticuerpo dependiente, inflamación por inmunidad celular y la pérdida de filtración glomerular. Ahí está, ya sabemos nosotros las vías que tiene la vía clásica, la de la lequina y la alterna, el sistema de complemento y las lesiones que puede haber
al final en el complejo ataque membrana. Entonces, ¿qué otro grupo tenemos? Defectos, vamos a recalcar perdón, el defecto de las proteínas en la regulación del complemento, enfermedad por depósitos densos, las glomerulonefritis por C3 y el síndrome urémico hemolítico atípico. Es todo el espectro que hay. Entonces, ¿dónde está la alteración? En la regulación del complemento, o sea, en las proteínas de regulación del complemento. Ahí es la alteración. Entonces, enfermedad por depósitos densos, fíjense ustedes cómo vemos, más cantidad de células o hipercelularidad. Ese es el patrón que vemos, algún engrosamiento irregular de las membranas basales, el depósito por la inmunofluorescencia de C3, que es la que nos va a dar el diagnóstico, y miren la cantidad que se ve en la microscopía electrónica. Ahí está nuevamente, miren estas áreas con expansión mesangial, más células de las que debe haber, y este engrosamiento irregular de las membranas basales, aquí hay desdoblamiento, este el C3, miren, granular, marcando las células, y aquí tenemos lo mismo. Como una especie, miren, de una jiba, ¿no? Como si fuera una posa infecciosa, incluso. Los depósitos gruesos, grandes. Entonces, seguimos hablando. La membrana proliferativa, cambios estructurales, dos cosas. Hipercelularidad, más células de las que debe haber, y un engrosamiento de la pared capilar con dobles contornos. Las condiciones asociadas, y hemos hablado de enfermedades por complejos inmunes, defectos en las proteínas reguladoras del complemento. Ahora vamos a hablar de las paraproteínas. Fue una charla que también se dio la semana pasada, un grupo de colegas de España hicieron esto. Entonces tenemos aquí el espectro de enfermedades de riñón asociadas a disproteinemias, la amiloidosis, que es la más frecuente que tenemos, por depósito de cadenas ligeras, cadenas pesadas, depósito de inmunoglobulina monoclonal, definitivamente nos da esto la inmunofluorescencia, la crioglobulinemia tipo 1, síndrome de hiperviscosidad, infiltración directa del parénquima renal por células linfomatosas o mielomatosas. Tenemos además la enfermedad por cilindros de cadenas ligeras, el riñón de mieloma, ¿no? El problema va a ser más bien el túbulo intersticio y esos cilindros de aspecto fracturado, la tubulopatía tóxica con daño tubular agudo de ira, tubulopatía por almacenamiento de cristales, el síndrome de Fanconi, angiopatía trombótica, activación del complemento, además de glomerulopatía fibrilar y otras disproteinemias no relacionadas con inmunoglobulina. Es decir, es todo un espectro muy grande. Entonces, ¿cuáles son las condiciones causantes de esta disproteinemia? Neoplasias de linfocitos B, las leucemias, linfoma. Leucemia linfocítica crónica, linfoma de células pequeñas, el folicular, del manto, el linfoma de células del manto, el linfoma difuso de células grandes, el linfoma linfoplasmocítico, mieloma múltiple y las displasias de células plasmáticas. Otra vez recordamos, el patrón membrana proliferativa que hace mención, hipercelularidad y un engrosamiento de la pared capilar con dobles contornos. Las condiciones asociadas con el patrón membrano proliferativo, enfermedad por complejos inmunes que hemos visto, defectos en las proteínas reguladoras complemento, las paraproteinemias y las angiopatías trombóticas. Entonces nos toca hablar de las angiopatías trombóticas. Aquí está la angiopatía trombótica, miren cómo se van poniendo los trombos, esos dobles contornos. Aquí en la inmunofluorescencia va a marcar con la fibrina, y aquí estamos viendo, miren cómo se ha ido formando y ocluyendo la luz del capilar, se forma el trombo. La lesión nuevamente no es un paciente con síndrome urémico hemolítico por defecto genético de C3 y además una infección por parvovirus, ¿no? Ahí está. Oclusión, están los trombos. Aquí están los trombos de fibrina que están ocluyendo las luces de los capilares. Y nuevamente hablamos de la forma crónica de las microangiopatías o angiopatías trombóticas relacionadas al síndrome urémico hemolítico, el síndrome antifosfolipídico, la antiocardiotina, también el anticoagulante lúpico, esclerodermia, en las enfermedades del tejido conectivo y los poros de sobreposición, ¿no? Las nefritis por radiación con bajas dosis, la nefropatía después del trasplante de médula ósea, el rechazo crónico también y otras enfermedades adquiridas, y definitivamente algo que debemos tomar en cuenta también es esto, ¿no? Las enfermedades metabólicas como la gota, la toxicidad por drogas como cocaína y también la quimioterapia. Esta es parte de la patogénesis, un cuadro muy interesante, cómo es que se produce el evento, qué cosa gatilla las infecciones bacterianas, virales,
las drogas como la cocaína o las neoplasias, la terapia, ¿no? Incluso el embarazo o desórdenes autoinmunes, van a producir un daño a nivel endotelial. Y a su vez, o sea, al final lo que va a haber es una disregulación enlace, va a haber un daño mecánico por los glóbulos rojos, ¿no? Que va a haber a su vez una sobreactividad del complemento. En este caso, por ejemplo, cuando hay una sobreactividad del complemento, ¿cuáles serán las causas? Las variantes genéticas de los genes del complemento, autoanticuerpos de las proteínas de la cascada del complemento, ¿no? Los síndromes urémico-hemolíticos atípicos. Entonces son desórdenes genéticos, variantes de la coagulación que también produce, y que ya sabemos nosotros cuáles son, por ejemplo, el ADAMS 13, el F12, etcétera, y los anticuerpos para las autoproteínas, las paraproteínas. O sea, lo que hay es un daño endotelial por todas estas causas. Entonces, el patrón de membrana proliferativa puede ser, miren, por infecciones, por enfermedades autoinmunes, o sea, por complejos inmunes, que pueden producirse tanto por infecciones o por enfermedades autoinmunes. Puede ser por depósitos de una inmunoglobulina monoclonal, sí. Puede ser por depósitos de paraproteínas, pero no necesariamente por inmunoglobulinas. Puede ser también por complemento, por C3, C1Q o solo C3. Sin inmunoglobulinas, tiene, por ejemplo, en el caso de la fibrina, la angiopatía trombótica. Entonces, es parte de lo que les quería traer esta noche. Son temas muy amplios, muy apasionantes, y si tienen ustedes algún comentario o alguna pregunta, pues me gustaría contestarles, si es que vamos a ver de acuerdo a la experiencia que tenemos. Renzo, ahí está. Doctora, ¿cómo está? Sí, bien, bien. Gracias, doctora, por su tema. Disculpe, pero como estoy de guardia, estoy medio complicado aquí. ¿Terminó, doctora, su clase? Muy bien, gracias, doctores. No sé si tienen alguna pregunta los residentes. Si han dejado alguna pregunta en el chat, vamos a leer.